Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a nombre del Departamento de Proyectos Arquitectónicos y como presidente de la Academia de Nivel Básico, les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias al ponente que nos acompaña el día de hoy, el maestro Roberto Guerrero, y a los profesores de la Academia de Nivel Básico que también nos acompañan. Les voy a platicar un poquito sobre el ponente del día de hoy. En 2007, una maestría en didáctica proyectual por la UVB, Universidad Católica de Lovaina, tesis de grado, la integración de los no videntes al taller para el logro de una arquitectura plurisensorial, guiada por el arquitecto Joanny Palasma, diploma en diseño y construcción en madera por la UVB también, arquitecto por la UVB y un diplomado en macro competencias genéricas en la UDC. Premio Universidad Mejor Alumno de Arquitectura en la UVB año 1992. Es docente en la Universidad de Concepción, Chile, en el taller de diseño arquitectónico, elegido 4 veces mejor docente de arquitectura en el primer año de la enseñanza y miembro del consejo de la carrera de la FAU y la UDC. Experto en la didáctica proyectual y creatividad con el tema el uso de los sentidos en el diseño proyectual a partir de la integración de estudiantes no videntes al taller de arquitectura. Dicta docencia y conferencias en Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, México y Perú, entre muchas otras cosas. Entonces, para no alargarlo más, le cedo la palabra a este maestro Roberto. Muchísimas gracias por acompañarnos y adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Agradecer primero a Dali y a Cristian por invitarme a compartir lo que he estudiado en estos años y, por supuesto, con todos los estudiantes que están en la UDG, universidad a la cual le tengo un aprecio enorme, dado que hemos tenido intercambios académicos, tanto con estudiantes como docentes, y que espero que siga esta continuidad, dado que tenemos un cariño enorme por los hermanos y colegas mexicanos y estudiantes mexicanos de la UDG. Así que un abrazo virtual para todos. Quiero darme un lujo, es decir, a la distancia, compartir un pequeño vino que, como dicen por ahí, tiene todos los sentidos, aroma, gusto, ¿no es cierto?, peso, color, sonido cuando uno choca una copa con otra persona. Así que a la distancia, brindar por todos ustedes para que este año sea fructífero para estos estudiantes, futuros arquitectos y arquitectas. Bueno, he titulado la presentación Creatividad a través de lo no visual. El esquema que ustedes ven ahí es un esquema que representa, en el fondo, los sentidos. Este cuerpo somático donde estaría el tacto, ¿no es cierto?, con sus dedos, lo gustativo, ¿no es cierto?, con toda la parte química junto al olfativo, todo lo que es la parte de aromas, también los sonidos, la parte auditiva, lo kinestésico, la piel, ¿no es cierto?, el movimiento, lo áptico, desde el punto de vista del tocar, y por supuesto lo visual, que es el sentido, el último que el ser humano potenció, el último que evolucionó. Eso es importante tenerlo claro. Es el último, el de la vista, pero el más potente en términos de información. Pero el objetivo para gatillar la creatividad, yo planteo lo opuesto, que es encapsular la vista, dejarla aparte y dejar todos los otros sentidos. ¿Esto nos aportará a la creatividad? ¿Nos gatilla a ser más creativos como estudiantes de arquitectura y arquitectos? Bueno, veamos lo que he estudiado y propongo para ustedes. Pero antes, es bueno leer filósofos. Hermann Hesse dice lo siguiente: no hay más realidad que la que tenemos dentro. Por eso la mayoría de los seres humanos viven tan irrealmente porque creen que las imágenes exteriores son la realidad y no permiten a su mundo interior manifestarse. Esto es interesante, porque cuando uno ingresa a estudiar arquitectura, es importante creer en uno, en lo que uno es. Hay que conocerse. ¿Qué me gusta? ¿Qué me apasiona? Y lo importante es, yo diría, tener
ese espíritu, esa actitud de ser arquitecto, de ser un buen arquitecto. Y eso significa, primero, conocerse como un ser en singular, independiente al otro y que aporta desde su mirada interior. A partir de esto, la hipótesis que planteo es la siguiente. Nosotros los visuales, como ya les dije que es el sentido últimamente desarrollado en la evolución del ser humano y el más potente, es que somos sensores frontales. No está lo periférico en nosotros. Y el problema, desde el punto de vista creativo, es que los visuales, los arquitectos, siempre han partido de lo macro a lo micro. El arquitecto nunca pierde de vista el conjunto. Me explico. Si hay que diseñar un edificio en un solar, en un terreno, uno piensa en la volumetría, qué leyes hay que cumplir, restricciones, un volumen. Está partiendo del conjunto, dónde está el estacionamiento, dónde está el acceso, servidumbre, etc. Entonces, este arquitecto parte de lo macro a lo micro, de lo general a lo particular, por lo tanto, el problema, la idea, y al final está el detalle. Al final diseña la perilla de la puerta, cómo se abren o cierran las ventanas, etc. Esa sería la persona visual. Pero la persona no visual, la persona ciega, no es un sensor frontal. Es una persona que yo le llamo esfera rodante, y circula, que es capaz de captar toda la información en forma periférica. Pero también es importante tener claro que esta persona parte del detalle, totalmente distinto al visual. Una persona que no ve tiene que tocar, tiene que recorrer y armar y después de que tiene todas esas partes, ensambla. Al final une las piezas. Por lo tanto, parte de lo particular a lo general. Eso quiere decir que parte del detalle hasta que llega a la totalidad. Eso es muy interesante. Ya para otra charla podríamos hacer ejercicio, ¿no es cierto? Cómo poder hacerlo. Pero quiero que se queden con este concepto. Visual, macro, a lo micro. No visual, de lo micro a lo macro. Como se demuestra ahí, ¿no es cierto? Bueno, volviendo a este tema de que somos una cultura netamente visual, y lo podemos ver, ¿no es cierto?, lo que pasó en pandemia, ¿no es cierto?, pegado a las pantallas digitales, ¿no es cierto?, todo es visual, toda la información pareciera que está desde el punto de vista visual y que eso supedita a las demás informaciones sensoriales. Un ejemplo tácito de esto es el juguete del celular. Captar información, ir al lugar, e incluso ni siquiera ir al lugar, basta con meterme a Google Maps, recorrer la ciudad y voy tomando imágenes del lugar donde va a ser el proyecto. Y pareciera que toda la información está en el celular o en el computador, pero no está aquí, en mi cerebro. No está la información en mi cuerpo, porque no tenemos una experiencia inmersiva en el lugar. La vista es uno de los sentidos de la distancia, y es tan lejana esa distancia que no nos deja tocar el espacio. Entonces, pero volviendo a lo táctil, a lo más antiguo que tiene la evolución del ser humano, es ahí donde se da el equilibrio. Las personas que no ven, los no visuales, tienen una relación directa con el espacio, con la geometría, con los materiales, con el detalle. Es un conocimiento más profundo e íntimo del espacio. Entonces tenemos nuevamente estas dos miradas, la mirada visual y la mirada no visual. Con la mirada visual, tú puedes marcar una línea en el suelo, marcar un espacio. Solamente se detecta con la vista, a no ser que se haga un surco, y ahí lo puedo detectar desde el punto de vista no visual. También el visual puede excavar y hacer espacio, ¿no es cierto? Puede armar un vacío. Pero, ¿qué pasa con el punto de vista no visual? Una piedra en un espacio, por ejemplo, para una persona que no ve, es un cosmos de información. Ese cosmos de información te entrega, como podemos ver en esta imagen, si yo me ubico
en este costado de acá, donde está la parte sombra, puedo sentir una temperatura muy distinta a ubicarme en el costado izquierdo, donde llega el sol y tengo otra temperatura. Por lo tanto, este elemento pétreo te entrega información desde el punto de vista térmico. Si yo toco esta piedra, va a tener energía porque acumula energía, una textura determinada, una densidad determinada, un sonido determinado, un aroma, si soy sensible puedo captar el aroma. ¿Qué pasa cuando se moja con el agua, con la lluvia, con la humedad? Un sabor distinto. Es decir, aquí hay un cosmos. Y si recordamos los patios japoneses, donde en ese mar de gravilla aparecen estas piedras, te lleva a conectarte con ese mundo interior desde lo sensorial. Entonces el desafío es unir la vista con los otros sentidos. Y aquí aparece ya un desafío interesante en el proceso de gatillar la creatividad en la arquitectura. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo yo despierto y destapo mis sentidos que están en este momento apagados? Bueno, espero que los estudiantes que están en sus casas, en las aulas ahora en Guadalajara, no estén en esta condición, ¿no es cierto? Una charla más, qué aburrido, ¿no es cierto? Porque un estudiante de arquitectura y un arquitecto debe tener hambre de aprender, hambre de entender qué significa ser creativo en arquitectura. Si yo no tengo hambre, por supuesto que no voy a comer, pero si tengo esa sed de beber la arquitectura, el conocimiento, voy a estar en otra condición. Y no esta condición del hemisferio izquierdo, que estoy cansado, que me da una lata, y por lo tanto me desconecto de lo que está ocurriendo. Yo los invito que estudiar arquitectura pareciera que es una locura, pero es una locura cuerda, donde lo que busca es el bienestar de las personas. Ustedes tienen actualmente el desafío de diseñar una vivienda unifamiliar, que tiene que ver con aquello. ¿Cómo voy a diseñar una vivienda unifamiliar? ¿Qué va a gatillar mi creatividad? ¿Qué voy a tomar en cuenta? ¿Qué voy a ver? ¿En qué me sirve esta charla para esa etapa de proceso proyectual creativo? Bueno, les puedo decir que lo primero que hay que hacer es desenchufar el hemisferio izquierdo. Sí, desconéctelo. ¿Para qué? Ustedes me dicen. Porque lo primero que hay que hacer, hay que conocerse. Acuérdense de la primera imagen que yo presenté con respecto desde el interior. Bueno, eso significa que ustedes, estimados estudiantes, desconecten su hemisferio izquierdo. ¿Para qué? Para activar el hemisferio derecho. El hemisferio de la espacialidad, el hemisferio onírico, el hemisferio de los sentidos, ¿no es cierto? El hemisferio que se conecta desde lo creativo. Y eso es manejar nuestra máquina biológica. Pero si estoy conectado con el izquierdo, razón, pura razón, y no abro a lo creativo, no gatillo lo que me va a potenciar a mirar la espacialidad, a mirar como arquitecto. Bueno, yo busqué un héroe que me ayudara a entender la arquitectura y lo encontré. Mejor que todos los profesores que he tenido. Y ese héroe, así como en la historieta, ¿no es cierto?, aparece Batman, ¿no es cierto?, Superman, el Hombre Araña, yo encontré mi Superman y se los voy a presentar. Ese es mi héroe. Ya lo adelanté al comienzo de esta charla, las personas no visuales, las personas ciegas. ¿Y por qué? Si ellos solamente, la única diferencia que tienen con nosotros es que no ven la luz, pero sí están conectados con el espacio. Hoy más que nunca, las personas singulares con distintos grados de discapacidad nos están enseñando para que nosotros los arquitectos, entre comillas, visuales, seamos más humanos, más sensibles. Por lo tanto, nuestra arquitectura debe contener los distintos grados de capacidades, yo diría. Ustedes tienen una vivienda, no sabemos
hablan solamente de unos padres que parece que ya tienen cierta edad, pero podría ocurrir que algunos de ellos a lo mejor se puede sufrir una fractura de un pie. ¿Y cómo sube? ¿Cómo accede? ¿Qué pasa si pasa un accidente? ¿Esa casa que voy a proyectar pensó en la singularidad? ¿Que puede ocurrir algo en que la movilidad física no funcione? Esa es una. Ahí veo otra persona que está con movimiento espasmático, ¿no es cierto? Etcétera. Por eso que mi héroe, en este caso, son las personas ciegas, las cuales, efectivamente, tienen esta dimensión de entender la espacialidad, de activar todos los sentidos, porque ellos no se pueden dar el lujo de equivocarse. Ellos están presentes, están conectados con el espacio. Y eso lo tenemos nosotros los arquitectos, pero aprendamos de este superhéroe que se conecta. Entonces, un estudiante que maneja información privilegiada desde lo no visual, desde los sentidos no visuales, es un estudiante que tiene mayor posibilidad de gatillar la creatividad. Y no un estudiante que está quieto en su escritorio, sin moverse con el sistema digital. En cambio, aquel que vivencia el espacio, que se conecta con la realidad, va a correr más rápido, va a ser un arquitecto potente, sensible, que maneja información privilegiada y que incluso se puede dar el lujo de ordenar esa información. Entonces, mi objetivo es que ustedes entiendan que hay dos caminos. Un camino visual y hay un camino también potente que es el camino de los sentidos. Pero hay que generar un desafío. Y yo los voy a invitar a ese desafío, ya que estamos en esta suerte de dualidad, ¿no es cierto? Luz y no luz, visual y sentidos no visuales. Diseñemos un vaso. Los invito a diseñar un vaso, ya que he bebido aquí en Chile, ¿no es cierto? Como ven, tengo una copa acá, ¿no es cierto? Para tomar vino, y ustedes tienen allá excelentes, ¿no es cierto? Tragos que me recuerdo ahí haber bebido con Cristian, desde las enchiladas, ¿no es cierto? A los mostos que tienen ustedes, ¿no es cierto? Cuervo, ¿no es cierto? De una cantidad de... Mejor no me recuerdo porque me dan ganas de estar ahí en este momento. Pero bueno, diseñemos un vaso. ¿Qué hace la persona visual? Parte pensando en el concepto de que este vaso debe ser un recipiente donde se almacena agua. Y al final llegará a la conclusión si será de metal, polímero, de madera, de cristal, de papel, etc. Entonces, el visual está pensando nuevamente en el concepto de lo macro. ¿Qué voy a almacenar? ¿Vino? ¿Tequila? ¿Ron? ¿Qué voy a almacenar? ¿Agua pura? Así piensa el visual. Pero la persona no visual, el ciego, le pedimos que diseñe un vaso. Pero para él es un recipiente, efectivamente, que va a contener un líquido, pero que permite la comunicación de los labios con el borde del vaso. ¿Cómo mis labios se comunican con el borde del vaso? Si eso es agradable, si eso es armónico y es bello, desde el punto de vista de sentirme confortable, tengo un buen vaso. Porque el borde de los labios, esta membrana, se adapta a la membrana del vaso. Por lo tanto, parte del detalle. Lo que interesa es el detalle. Y como lo ven ustedes, ingresa por el detalle. Y eso es interesante. Entonces, si resumimos esta primera parte, el mundo visual, el mundo no visual, en la arquitectura no pueden estar aparte. Hay que intersectarlos. Y al unirlos,
Yo digo que la arquitectura está aquí. Es la unión de lo visual con lo no visual. Y es una arquitectura donde acoge el ser humano, que esta arquitectura es una arquitectura etérea, porque tiene que ver con este mundo del sentir, del emocionarse y de potenciarte como ser humano en todas sus capacidades. Entonces, la arquitectura para mí es eso. Y volviendo a un gran arquitecto, Leonardo da Vinci, que decía que el ser humano, esta medida del hombre Vitruvio, donde colocaba la razón por encima de lo demás, en el Renacimiento, yo planteo que la razón sí es importante, pero yo creo que estamos en un momento que tenemos que girar. Girar este hombre de Vitruvio, porque lo que interesa que hay que colocar en este momento es la emoción, los sentidos. No olvidemos que emoción es el motor para pensar. Emoción significa emotore, es el arranque. Por lo tanto, yo giro este hombre de Vitruvio y un buen arquitecto, un buen estudiante de arquitectura debe arrancar de la emoción, lo que le emociona. Hoy tienen un trabajo y dicen, ¿qué me emociona de este trabajo que me están dando? ¿Cómo voy a abordar este proyecto? ¿Por dónde entro? El camino es la emoción, es el motor. Y eso te va a llevar a tomar buenas decisiones. Entonces yo diría la siguiente tríada. Me emociono, sentir bien, pensar bien y actuar bien. Entonces, ¿cuál es el desafío que tenemos que hacer desde el punto de vista creativo para generar una arquitectura mucho más humana, donde se potencie la vida del ser humano, donde este ser humano sea más feliz, más completo, más humano? Yo llamo este desafío, en forma simbólica, por supuesto, lo que contiene el vacío. Lao Tse decía que lo más importante es lo que contiene el vacío. Y ese vacío está contenido por una membrana, ya sea permeable, impermeable, que ingrese la luz, no ingrese la luz, que entre aire, que no entre aire, que controla las vistas, que controla el paisaje, que controla el sol, el viento, la lluvia. Esa vaciedad, ¿cómo está configurada y contenida por esta membrana? Aquí tenemos a este ser humano, ¿no es cierto?, que toca esta membrana translúcida, esta persona que no ve, pero que tiene un contacto directo con la membrana. Yo los quiero invitar a recordar los primeros inicios del ser humano, en la época de las cavernas. Hay una caverna, Chauvet, en el sur de Francia, que tiene unos caballos preciosos, animales incluso que ahora ya no existen de esa época, hace más de 15.000 años atrás. Pero ¿cómo lo dibujaron en las cavernas si no había luz? ¿Cómo lo hicieron? Palpando, tocando la membrana de la caverna, buscando la configuración. Y recordemos que aún no se inventaba el lápiz. Por lo tanto, los dedos de la mano estaban conectados directamente con el cerebro. Tocar y pintar esas membranas de la caverna tiene que ver con el contacto directo, sentir, conectarse. Y este concepto de membrana no solamente tiene que ver en lo vertical, también en lo horizontal. Perfecto. Esta membrana también se da en el suelo. Caminamos por superficies, que es el primer plano en que los terrestres andamos. Somos seres caminantes, bípedos, pero esa superficie a veces no la tomamos en cuenta. Nos da lo mismo si hay diferencias de desnivel o no. Pero las personas ciegas se dan cuenta si hay diferencias de desniveles. Para ello, un simple resalte pasa a ser un vacío, casi un abismo. Aquí hay una sensibilidad de que la membrana por la superficie que caminamos, hay que pensar en la singularidad de las personas, en el confort, pensar en que caminemos con agrado por estas distintas superficies. Por lo tanto, ya es una membrana básica, pero tan importante que no puede dejar de ser analizada y observada. ¿Cómo van a ser las superficies que ustedes van a plantear en esta vivienda?
¿Cómo quieren que caminen? ¿Van a ser lisas? ¿Van a ser de piedra? ¿Van a ser de madera? ¿Cómo quieren que configure la espacialidad? Pero que no genere abismos, que no genere desagrado. Esta membrana, y yo les hablo conceptualmente, la arquitectura es la que protege de la vida. Protege la vida de los seres humanos, porque nosotros los seres humanos somos etéreos. Etéreos en muchos sentidos, desde el punto de vista de la espiritualidad, del pensar, y la arquitectura también debe ser etérea. Por lo tanto, la membrana debe ser etérea. Esta nos protege del exterior, ¿no es cierto? Es un escudo para la vida, ya sea de un ataque externo, ¿no es cierto?, de una violencia. Llegar a nuestro hogar, a nuestra vivienda, es el útero materno, en el fondo, que alberga a la familia. Y es ahí donde ustedes tienen que pensar cómo quieren ese útero materno, ese escudo de la vida, ese escudo no solamente de la vida, sino que de la conciencia, ese escudo del espíritu, del alma que habita ahí. Por lo tanto, te protege del miedo de afuera y pensemos algo que como latinoamericanos vemos a distancia lo que pasa en Ucrania, donde el escudo, ¿no es cierto?, de estos búnker protegen de la vida. Está amenazada, ¿no es cierto? Yo bajo ese búnker y me protejo. Los subterráneos, ¿no es cierto?, de los trenes subterráneos, ¿no es cierto?, metros, también protege los túneles. Entonces, la buena arquitectura te ayuda en aquello. Pero para eso hay que entrar por la emoción. Y esta espacialidad interior, esta membrana, es una suerte de esponja que permite que ingrese la luz, el aire, como les decía recién, haga trampas al sol, a la lluvia, al viento. Por lo tanto, son experiencias sensoriales inmediatas. Un buen arquitecto fija emociones. Y si yo quiero fijar emociones de bienestar, de quedarme en ese espacio, tiene que ver con aquello, entender lo cualitativo del espacio. ¿Cómo quiero que yo viva en esas personas? ¿Cómo me gustaría o qué les gustaría a esas personas poder, de alguna manera, habitar en esos modos de habitar? Cada familia tiene modos de habitar distintos. Algunos son más tímidos, más introvertidos, otros son más extrovertidos. A otros les gusta compartir con más gente, a otros no. ¿Cómo es ese modo de habitar para yo poder proponer una piel, una membrana que acoja ese modo de habitar? Con un clima determinado. Si ustedes tocasen diseñar acá en Chile, en Concepción, aquí hace un frío bajo cero, llueve bastante, casi ahora ya comenzamos con las lluvias, hay un viento heladísimo, muy distinto a Guadalajara, donde la temperatura, donde el valor de la sombra es clave. El brillo, ¿no es cierto? La luz ilumina, es una luz vertical cuando estuve en Guadalajara. Entonces, eh, son otras condiciones. Aquí es una luz horizontal, sombras largas tenemos acá. Por lo tanto, estas vivencias de la espacialidad es para que el ser se potencie como ser. Una buena arquitectura tiene que generar una suerte de diálogo. Aunque haya un ser humano solo en esa arquitectura, tiene que sentirse acompañado, que dialogue con el ser. Y por supuesto tiene que ser un espacio vivo, que te den ganas de estar, te den ganas de vivir ahí, de potenciarte, donde esté la sorpresa. Un espacio que te permita despertar lo oculto que tienes guardado dentro de ti, sin saber que lo tienes. Imagínense entrar a una arquitectura de excelencia creativa, donde yo ingrese y me despierta la parte musical, por ejemplo. Me despierta lo reflexivo. Un espacio para el silencio, donde me encuentre conmigo mismo. Qué bonita arquitectura sería aquella, ¿no es cierto? Nos haría más humanos. Una arquitectura que me conecte con el exterior, con lo cercano, con lo inmediato, con lo lejano. ¿Y por qué no conectarme con el cielo también? Con el cosmos. Ustedes son una cultura rica desde el punto de vista astronómico. ¿Qué pasa con esa mirada astronómica, por ejemplo? ¿Está presente en la arquitectura contemporánea en Guadalajara? ¿Está presente la Tierra, la Pachamama, en la arquitectura contemporánea de Guadalajara?
¿Está presente los aromas en la arquitectura contemporánea? ¿La sombra está presente? Bueno, aquí es un resumen. Un buen estudiante de arquitectura debe tener esto en su interior. Sabe que una buena arquitectura potencia al ser humano en todos los aspectos positivos, en sus aspectos emocionales, en sus aspectos racionales, incluso en lo fisiológico. Ya lo vimos con la pandemia, ¿no es cierto?, COVID. Espacios que no tenían ventilación, espacios sin sol. ¿Qué pasa con nuestra estructura fisiológica? ¿Qué pasa con lo biológico? Si no tengo buen oxígeno, si son espacios bajos, necesito buen oxígeno, buena altura para que circule el aire, para que los espacios sean frescos. Es decir, pensar que la arquitectura debe potenciar a ese ser humano. Y por supuesto cuidarlo de lo que ocurre afuera, ¿no es cierto? De la tristeza, de la rabia, ¿no es cierto? Del miedo. Potenciarlo en sus aspectos más humanos. Y este estudiante de arquitectura, futuro arquitecto, debe ser como un malabarista. Y un buen arquitecto es un malabarista que va moviendo todas estas distintas miradas en forma integral. Ahí tenemos la manera de entrar, ¿no es cierto? Algunos entran por lo racional, pero otros entran por lo emocional. Yo estoy por este partido. Este es el partido que me gusta jugar a mí, entrar por la emoción, porque es el arranque, es el motor. Y esto es interesante porque esto es la parte inicial, la integración, entender las variables funcionales, pero lo más importante, vuelvo a repetir aquí abajo, la base es lo emocional, para poder potenciar y gatillar la creatividad. El problema de la creatividad en la arquitectura. ¿Cuál es el problema hoy con todo lo que hemos hablado? Esto. Tenemos un juguete, ya lo dije al comienzo, que pareciera que está toda la información ahí. Incluso ya ni siquiera miramos periféricamente, miramos hacia abajo. Estamos volviendo nuevamente a ser cuadrúpedos. Miramos el suelo, miramos ese celular, ¿no es cierto? Y pareciera que toda la información está ahí. Se me pierde el celular, se me pierde la información de la arquitectura, o se me pierde el computador. Cuando todo debía estar dentro de nosotros, desde nuestro interior. ¿Qué pasaría si no existiera celular, computador y electricidad? ¿Perdería la arquitectura? Yo creo que aparecería el creador, el creativo, volver al pasado, volver a ese hombre que se conectaba vivencialmente, inmersivamente con la realidad. Y yo creo que ese es el punto. Vamos a pasar a esto. Ese hombre del pasado, ¿no es cierto?, que era capaz de dibujar, como les comentaba recién, de petrificar una acción, como era tan simple el cazar. ¿Cómo se debía cazar a una bestia salvaje para que no fuera atacada? Pasaron cuántas vidas de familias que fallecieron hasta que aprendieron a cazar. Eso había que registrarlo. Y es aquí donde quiero hacer el hincapié que la arquitectura tiene mucho de arte. El arte es un salto, yo diría, astronómico del punto de vista de buscar calidad de vida. Entonces, un estudiante de arquitectura debe potenciar su parte artística, debe, eh, yo diría, entrenarse en el observar, un ojo entrenado para entender, un tacto entrenado para tocar, del punto de vista áptico, del punto de vista auditivo, del punto de vista olfativo, gustativo, del punto de vista de la piel. Cómo conectarse con los lugares, cómo estar inmerso en el lugar. Y les recomiendo conectarse. Y eso significa estar en condición cero, sin, ojalá sin prejuicios. Y tampoco estar muy, yo diría, activo, es decir, esperar mucho. No, en condición cero. Ir al lugar y conectarse. Casi una condición zen, para que puedan ver lo que el lugar le está entregando desde lo intangible. Bueno, yo creo
que es bueno recordar pasar de los operadores que estamos ahora en este mundo digital a los creadores, aquellos que partieron al principio, aquellos que se conectaron con la realidad. Y esto es un punto interesante, porque este hombre, ¿no es cierto?, de la época primitiva, ¿no es cierto?, ¿cómo lo hacía para sobrevivir? ¿Cómo lo hacía para cuidar su vida? ¿Qué miedos tenía? ¿Dónde se protegía de los miedos de los gigantes cuando se enojaba a los dioses? ¿Qué es lo que hacía este hombre primitivo? Buscaba una membrana que lo cuidara y lo protegiera. Y es así, aparecen las cavernas, ¿no es cierto?, para cuidarse de las bestias salvajes de afuera. Es decir, aparece este concepto de la arquitectura como cuidadora de la vida, hasta que sigue evolucionando, ¿no es cierto? Y ya conoce que la lluvia tiene un proceso, que las plantas igual tienen un proceso, que los frutos igual, entonces va conociendo, va obteniendo información privilegiada, estratégica, y puede avanzar. Por lo tanto, volvamos a recuperar esa mirada de conectarse con el entorno, pero sumémosle esta mirada del operador, del milenio, ¿no es cierto?, del humano digital, ¿no es cierto?, pero que sea en equilibrio. Un buen arquitecto maneja esto. Yo me pregunto, ¿Le Corbusier o Tadao Ando en su inicio y en toda su vida hubiera sido tan potente si hubiera tenido los sistemas digitales al comienzo? Para los Rai, ¿no es cierto? Tiene que ver con conectarse, tiene que ver con entender que la arquitectura es desde el interior, pero para eso tengo que aceptarme como un ser independiente al otro y que tiene una mirada, una postura para entender. Y el conflicto está acá. Emoción, razón, ¿qué gatilla mi creatividad? ¿Por dónde ingreso? Puedo ingresar por distintos caminos, pero como les dije, yo creo que la clave está en emocionarse. Si yo me emociono, puedo emocionar a un tercero y poder visualizar, ¿no es cierto? Y poder mostrar esas ideas. Esas ideas hay que mostrarlas. ¿Y cómo las muestro? Si todavía no me he emocionado. Para evitar copiar, para evitar ese copiar y pegar, no. Hay que creer en uno. ¿Cuál es mi mirada? Pero para eso tengo que entender lo que es la arquitectura. Y por eso yo les propuse esta estrategia de este superhéroe, que son los no visuales. Y por supuesto, el actor principal de la arquitectura es el ser humano. Ese es el foco. Es ahí. Lo digital son solamente datos, pero esos datos pueden enriquecerse si yo estoy en forma presencial en el lugar. Y ya vamos terminando con esta ponencia. Si resumimos lo que hemos visto, si somos netamente visuales, que es el órgano sensorial de la distancia, si nos toca tomar información de un lugar, de una arquitectura determinada, de una ciudad, de un paisaje, es una superficie donde lo que se potencia es lo visual, ¿cierto? Hay un área, ustedes lo pueden ver ahí, que no está tomada porque está todo potenciado hacia lo visual. Pero si una persona ciega a ese mismo lugar, lo que se potencia ya no es lo visual, pero sí todas las otras áreas que hemos hablado, de cómo se comunica desde el punto de vista corpóreo. Fíjense que si yo sumo esta área, es mucho más grande que esta área. Por lo tanto, ya estamos en desventaja. Una persona no visual maneja más información que los visuales. Por lo tanto, yo propongo que lo que hay que hacer, hay que sumar. ¿Y qué significa sumar? Significa sumar lo visual más lo no visual y tendríamos un área de rastreo, un área de información riquísima que por lógica me gatillarían procesos creativos. Podría entrar por lo visual, puedo entrar por lo táctil, puedo entrar por lo auditivo, puedo entrar por la integración. Por lo tanto, la clave está en entrenar esta información para ser arquitectos potentes y que gatillen el proceso creativo. Pero hay estudiantes que son
en este proceso creativo una vela y solamente ven lo que está a su alrededor, lo que está cercano a ellos. Esa es la información que manejan. Pero también hay otros estudiantes que manejan como un rayo láser, información lejana, ya más información. Pero hay otros estudiantes que son un relámpago, lo ven todo, son capaces de ver el total. La pregunta es, ¿qué estudiante quiero ser yo en términos de manejo de información? ¿El que ve solamente con una vela? ¿Algo cercano de información? ¿El que suma más información más lejana en su proceso creativo, como un rayo láser? ¿O aquel que es capaz de verlo como los grandes creadores, como Leonardo da Vinci, por ejemplo, que lo ve todo y es un relámpago de información? ¿Para qué existe la arquitectura entonces? La arquitectura existe para mejorar la calidad de vida de la sociedad, los modos de habitar. Si yo los invito a todos a que viajemos a Bolivia y diseñemos modos de habitar en Bolivia en el altiplano, les aseguro que va a ser muy distinto los modos de habitar tanto en Querétaro o en Puerto Vallarta o en el mismo Guadalajara. Son modos de habitar distintos. Pero esa sociedad que queremos mejorar desde el punto de vista creativo tiene que tomar en cuenta la singularidad, como yo lo hice con las personas no videntes. Hay muchas singularidades. Si yo diseño a partir de la singularidad, voy a tener una sociedad mucho más justa, una sociedad mucho más humana y más feliz. Por lo tanto, esto es igual que la arquitectura suma al ser humano más el espacio, más todo lo que es el entorno, más el lugar, la luz, materialidad, todo esto multiplicado a n dimensiones por la imaginación, que es lo que gatilla la chispa creativa. Y por supuesto, todo esto con una responsabilidad social de empatía con el otro. Por lo tanto, mi triada es emoción, pienso, existo. Siento bien, pienso bien, existo y actúo bien. Y aquí ya una síntesis, ¿no es cierto?, de esta arquitectura, ustedes como van a hacer una vivienda. Esta vivienda o este espacio debería ser esa suerte de dinamita que explota, que hace que este ser humano se integre, sea más humano, se conecte no solamente con él mismo hacia el interior, sino que con el exterior. ¿Dónde está situado este ser humano? ¿En un planeta llamado Tierra? ¿Está conectado con el cosmos? ¿Y es una vivienda donde se conecta con la luz, que es etérea y que en el fondo te recuerda que no somos nada? Ese hombre que estaba en la caverna, que era capaz de observar, de entender dónde estaba. ¿Por qué ocurría un- una luz pasajera de día, de noche? ¿Qué pasa cuando la noche llegaba? ¿Cómo se sentía ese ser? Cuando pasaba la luna, por ejemplo, y podía entender, y que se conectaba al universo. Este ser es capaz de aprender, de entender que esa membrana que lo cuida, que lo protege, le permite conectarse y ser uno más del universo. La arquitectura tiene que ver con aquello, con conectarnos que somos un momento de vida en la Tierra, pero vivir con calidad de vida para ser mejores. Mejores personas, mejores humanos. Bueno, eso es lo que he preparado para ustedes con todo cariño de esta fría ciudad de Concepción. Gracias por escucharme. Muchísimas gracias, maestro. Vamos a darle algunos minutitos a los alumnos para que nos puedan hacer preguntas por medio del chat. ¿Ya? Perfecto. Ahora sí. ¿Sí? Gracias. Sí, ahora sí. A ver, uno de mis alumnos le va a hacer una pregunta. Acérquese. Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta. Entonces, ¿usted consideraría que es primordial empezar con lo emocional que lo funcional al hacer arquitectura? Yo creo que es el motor. Ustedes tienen ahí un arquitecto maravilloso, ¿no es cierto? Barragán, que habla de esto.
Es decir, de partir desde la emoción, porque si a ti no te gusta algo, no te quedas. Pero si te gusta, tan simple como comprarse un pantalón o un blue jean. Me gusta esto. Eso entraste por la emoción. No, es que vale muy caro, pero es que me gusta. No, no. Es decir, en arquitectura tiene que ver con aquello. Tú tienes que entender que la emoción es el gatillante. Es lo que te permite ordenar después. La razón parte por la emoción. No olvidemos que el cerebro, el más antiguo es el reptiliano, el de sobrevivencia, pero después viene el límbico, que es la emoción. Y después viene lo cognitivo, que es la razón. El más joven de los cerebros, de este cerebro triuno. Entonces la arquitectura, es decir, nosotros somos humanos que tenemos que entender cómo es el proceso creativo. Y todos somos creativos. Ahora, después cada uno buscará a lo mejor el camino, pero para mí el gatillante es la emoción, es el motor. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. En el chat todavía no tenemos participación. No sé si alguno de los maestros presentes quiere hacer algún comentario. Maestra, si me permite, a mí me pareció Claro, el maestro. planteamiento del arquitecto, de nuestro ponente, particularmente fácil de entender, algo tan difícil como es de comprender la creatividad que deberíamos de tener todos los arquitectos. Una manera muy sencilla de exponer me recuerda al arquitecto español de la OZ, que él presentó una ponencia hace muchos años cuando fue presidente internacional de los arquitectos. Lo hizo a base de caricaturas. Y eso no se olvida. Me parece una manera de exponer excelente, lo cual quiero felicitar y compartir con mis compañeros que están todos por aquí. Le agradezco mucho, arquitecto, la manera de presentar. Se me hace muy digerible para algo tan complejo como es eso, la creatividad. Gracias. Gracias, maestro, porque efectivamente no es fácil. No es fácil poder compartir algo tan complejo. Y yo he tratado de hacerlo y todavía tengo mis dudas si nuestros estudiantes entendieron realmente lo mejor. Nosotros que ya estamos más viejos lo podemos entender, pero nuestros estudiantes con esa mente tan fresca, a lo mejor lo entendieron, pero tengo mi duda. Muchas gracias, maestro. ¿Alguno de los otros profesores quiere compartir? En lo que los alumnos se animan a usar el chat, porque todavía están muy tímidos ahora. No muerdo a la distancia. No, a lo mejor están cansados también, pues, escuchándome casi una hora, así que pueden estar cansados los jóvenes. Ya tenemos nuestra primera pregunta. Mario nos pregunta, para el arquitecto, si veo alguna edificación y no siento que me transmite, ¿para mí no es arquitectura o es meramente que lo tengo que ver más allá de donde lo visualicé? Muy buena pregunta. Yo creo que, primero que nada, es subjetiva nuestra mirada, porque todos somos distintos. Es decir, si yo acepto, y si a la profesora Dalia le gustó el edificio que está a la salida del Quad, ¿no es cierto? La torre que está ahí, la principal, ¿no es cierto? La torre donde está la rectoría, y le gusta a la profesora Dalia, le dice, este es un edificio espectacular, pero si yo no siento nada, ¿por qué tengo que, de alguna manera, desde la emoción, no ser sincero con aquello? Pero a lo mejor puede haber otra mirada, ¿no es cierto? Mira, tiene una perfecta relación de composición, matemática, ¿no es cierto? Aquí está la sección áurea tratada muy bien en este edificio. A lo mejor es un aprendizaje ya desde el punto de vista racional, ¿no es cierto? De patrones de diseño. Pero es muy distinta la emoción. ¿Por qué yo me emparejo con una persona determinada cuando alguien me dice, ¿cómo te puedes emparejar? Porque primero entra la emoción, algo que vibra, algo que te hace sentir bien. Y yo le digo a mi estudiante, es muy simple, ¿me gusta o no me gusta? Pero en el punto de vista arquitectónico hay que tener, sí, una suerte de conocimiento previo, ¿no es cierto? ¿Por qué me gusta y no me gusta? Un ejemplo, lo que tienen las personas ciegas es que son rodantes y para mí tienen lo que se llama la visión periférica. A mí me gustan las obras de arquitectura en que me mueven la cabeza. ¿Cómo dirían ustedes?
Yo ingreso una obra y mi cabeza se va para todos lados. No es una hora en que yo ingrese y mi cabeza, como un caballo de carrera, se va así, frontal. Ya partimos en el comienzo de la charla que somos frontales, pero si mi cabeza me hace girar, me hace levantar, mirar en todos los sentidos, para mí es una buena obra de arquitectura. ¿Por qué? Porque me hace mover, porque me hace estar vivo, me invita a curiosear, a moverme. Muchísimas gracias, maestro. Son las únicas participaciones que tenemos ahora en el chat. Yo creo que se quedaron muy, muy tímidos o muy impresionados con la presentación del día de hoy. No sé si alguno de los profesores que está conectado quiere hacer algún otro comentario. Maestra, Adelante. pues creo que al final, resumiendo un poco todo lo que nos ha comentado aquí el arquitecto, es que en el ámbito creativo existen, digamos, dos caminos. Uno de ellos es el conocerse a sí mismo, entenderse a sí mismo, y el otro es desarrollar nuestros sentidos. A través de nuestros sentidos podemos entender mejor lo que nos rodea. Ya lo había comentado por ahí Johnny Palasma, en Los ojos de la piel, donde no nada más tenemos la parte visual, sino que tenemos los demás sentidos para poder desarrollarlos y poder entonces conocer, entender, modificar, transformar una arquitectura. Y bueno, pues al final de cuentas yo me quedo con ello. Se me hace muy interesante lo que nos acaba de explicar. Y bueno, pues más que nada eso, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Anet nos quiere expresar que le gustó mucho la presentación. Dice que es algo que se les había comentado en clase, pero que aquí fue muy digerible. Muchas Bueno, gracias. gracias al maestro también, a Anet. Muchas. Bien, bueno, pues entonces, siendo las 6:14 y sin más participación de nuestros chicos en el chat, me gustaría dar por terminada la sesión del día de hoy. Agradecerle nuevamente, maestro, el que nos pudiera compartir todas estas experiencias y pues esperando que sigamos participando, como usted dice, en esta convivencia internacional. Sí, yo quiero agradecerte también por la invitación y decirle a los estudiantes que experimenten, que esta es una manera yo les pongo a ustedes una manera de entender la arquitectura desde mi mirada, a lo mejor muy pequeña, pero mi espíritu me pide que la comparta, pero que no es una verdad, es una de las miradas. Y ustedes, como jóvenes estudiantes de arquitectura, van a tener sus propias miradas. Lo importante es, como esa imagen de estos estudiantes que estaban cansados, durmiendo, sin ganas de nada, como yo le llamo, sin hambre, ¿no es cierto? Sin hambre de aprender, sin hambre de ser un buen arquitecto que entregue lo mejor de sí. Eh, es que es el momento de despertar, que es una carrera maravillosa. Están estudiando en una universidad realmente de excelente calidad y les deseo a todos, es decir, que estén un año, sobre todo este semestre, exitoso en sus proyectos. Tienen unos profesores espectaculares, conozco a varios de los profesores que están aquí presentes, así que mi reconocimiento para cada uno de ustedes y para esa bella universidad que tanto aprecio, que fue la primera universidad que conocí cuando fui a México, y conocí México gracias a la UDG. Así que mi cariño, y si cometí algún error en la ponencia, le pido disculpas, fue un error no forzado, como si se enteri, ¿no es cierto? Así que mi cariño para todos ustedes y cuenten conmigo cuando ustedes lo estimen conveniente. Muchísimas gracias, maestro. Como siempre, logró emocionarnos y nos quedamos esperando más. Muchas gracias. Gracias, un abrazo para todos, que estén muy bien.